¿Qué harías si un solo error de tu hermano te condenara a una vida entre sombras y a los pies de un hombre al que todos temen, pero nadie conoce realmente? En este vídeo conocerás la historia de Esperanza, una joven arrancada de su hogar y lanzada a los pasillos fríos de una mansión llena de secretos, poder y dolor. Lo que comenzó como un sacrificio terminó revelando una verdad que cambiaría su vida y la del hombre más inaccesible del reino, el conde Sebastián. Una historia de amor prohibido, de orgullo roto, y de una lucha silenciosa contra un mundo que no perdona los sentimientos de los débiles. Las últimas luces del atardecer tiñeron de oro las montañas cuando Esperanza vio por primera vez la silueta de la mansión. Sus manos, atadas con una cuerda de lino, temblaban ligeramente. Pero no por el frío. Era miedo. Pero también era dignidad. Había sido vendida como sirvienta. No por elección, sino por una deuda que no era suya. Su hermano, adicto al juego, la había entregado para salvarse. Y ella, con el rostro erguido y el corazón hecho trizas, decidió no suplicar, no llorar, no ceder, porque cuando el mundo te arranca todo, lo único que puedes proteger es tu esencia. El portón se abrió con un crujido, como si la casa misma gimiera al recibirla. Y entonces lo sintió, un aire denso, un silencio cargado de recuerdos. Una historia no contada, una tragedia que aún flotaba en los muros de piedra, esperando su próximo capítulo. Y justo allí, en ese lugar donde el dolor dormía con el lujo, y la nobleza olía a cenizas y secretos, Esperanza conocería al hombre que, sin saberlo, ya estaba escrito en su destino. El hombre que había enterrado su corazón, junto con la mujer que amó. Pero esta no es una historia de amor fácil. Es una historia de heridas, de batallas internas, de una joven que se negó a rendirse, y de un conde que descubrió que el amor, incluso cuando duele, es la única verdad que no puede ocultarse. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió esa noche en el salón del baile rompió más que el silencio. Rompió las reglas de un mundo construido para aplastar a los que sienten demasiado. El carruaje chirrió al detenerse ante la verja de hierro forjado, cuyos detalles afilados parecían dagas apuntando al corazón de quien osara cruzar. Esperanza bajó con la ligereza de un suspiro, pero llevaba en el pecho el peso de un titán. Sus pies, encorsetados en zapatos demasiado pequeños, la recordaban que aquella no era una tierra amiga, sino un reino de fantasmas y cenizas. Mientras el cochero amarraba las riendas, ella sostuvo con fuerza el resto de su falda, conteniendo las ganas de llorar. No había más escape. Había sido vendida como sirvienta para saldar las deudas de su hermano. El mismo hermano que en una noche de humo y cartas marcadas había hipotecado su dignidad. Sentía aún el eco de su último lamento. Perdóname, no había alternativa. Pero aquella súplica no sanaba nada. Solo marcaba la herida abierta de la traición. Un hombre robusto, trajeado con chaleco oscuro y mirada inexpresiva, la agarró del brazo y la empujó sin piedad por el camino de piedra. Cada paso era un recordatorio de la nueva prisión en que la habían condenado. Una mansión tan hermosa como cruel. Las torres elevadas y los muros de piedra se alzaban contra el cielo anaranjado. Vigilantes y siniestras, como guardianes de una dignidad que ella ya no poseía. Había visto retratos de aquellas paredes en crónicas de sociedad. Elegantes damas con collares de perlas. Caballeros de bastón y sombrero. Pero la realidad le revelaba otro rostro. El de una jaula dorada, repleta de susurros venenosos y promesas rotas. En el vestíbulo, el suelo de mármol reflejaba su propia figura encorvada,
una muchacha humilde arrastrando los rezagos de su historia. Apareció entonces la señora Inés, ama de llaves, erguida como estatua de alabastro. Su falda negra rozó el suelo con un murmullo despectivo. Esperanza alzó la mirada y encontró unos ojos tan fríos que dolían más que el viento invernal. Sin pronunciar palabra, Inés alzó una ceja y contempló a la recién llegada como quien inspecciona una mercancía de segunda mano. «Esa es la nueva sirvienta», dijo el hombre robusto, como quien entrega un objeto inútil. «Se llama Esperanza». La palabra, esperanza, resonó como una ironía mortífera. ¿Esperanza de qué? ¿De encontrar piedad entre esos muros? ¿De sobrevivir al juicio constante? Con un flechazo de orgullo, ella recordó la voz de su madre la mañana en que la despidieron. «Hija, no mires atrás. Lucha por nosotros». Ese eco maternal le ofreció un último vestigio de coraje. Con el mentón en alto, se obligó a no temblar. Su piel, fina como papel de regalo, llevaba ahora la firmeza de una promesa. No dejaría que la humillación la quebrara. Inés se volvió sin un gesto de cortesía y señaló un pasillo oscuro. «Aquí», ordenó. «Tu cuarto está al final del ala trasera. Mañana al alba. Trabajarás en la cocina. No demores». Esperanza siguió sus pasos con la respiración contenida. Cada corredor estaba tapizado de terciopelo oscuro, oxigenado por el aroma a incienso y a madera añeja. Las velas encendidas proyectaban sombras largas, como dedos acusadores que la acompañaban. Se vio obligada a contener el impulso de huir, de retroceder hasta el campo donde la tierra olía a frescura y a libertad. Al llegar a la habitación, Inés la dejó sola con un simple mobiliario. Una cama de madera, una mesa desgastada y una ventana diminuta. La luz que entraba era insuficiente para ahuyentar el frío. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio se volvió un muro que la rodeó por completo. Esperanza apoyó la espalda contra la puerta. Sintió el latido de su corazón, tamborileando en sus sienes. Quiso llorar, gritar, desplomarse, pero en lugar de eso, cerró los puños, clavó las uñas en la palma y murmuró una oración rota. «No me quebrarás. Resurgiré de estas cenizas». Aquella noche fue un desfile de pesadillas. El murmullo de criadas burlonas, el crujir de pasos ajenos, y la voz fría de Inés resonando en un eco sin rostro. «No te atrevas a dirigirte al conde. Tu lugar es invisible». Cuando el cansancio finalmente la venció, cayó en la cama con la ropa puesta. La almohada absorbió sus lágrimas silenciosas, y en su mente dibujó el rostro de su hermana pequeña, esperando el día en que prometió volver. En su pecho ardía un fuego pequeño pero sostenido, la certeza de que aquel infierno elegante no sería su tumba, sino el crisol donde templaría su coraje. Al alba, la mansión parecía aún más imponente. Sus ventanales reflejaban un cielo pálido, y cada columna de piedra proyectaba sombras alargadas que recordaban cadenas invisibles. Esperanza, con el delantal arrugado y el corazón palpitante, cruzó el umbral de la cocina. El aroma a pan recién horneado y guisos especiados la envolvió un instante, pero no bastó para ahuyentar el recuerdo del cristal roto de anoche. Allí, tras el gran arco, lo vio por primera vez, el conde Sebastián, en pie, junto a la chimenea apagada del salón contiguo. Su figura erguida parecía tallada en mármol. Un abrigo oscuro ceñía sus hombros anchos, y su mirada, más helada que la mañana invernal, se clavó en Esperanza como un filo. El silencio entre ambos fue tan denso que ella sintió el eco de su propia respiración. «Es él, el señor de estas torres», pensó, recordando los susurros de los criados.
Dicen que su esposa murió en un incendio. Que su corazón se geló desde entonces. Esperanza vio la cicatriz de la soledad en los ojos del conde. 2 pozos profundos donde la luz luchaba por entrar. Sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de la revelación de que aquel hombre, temido y respetado, también era víctima de un dolor oculto. Sebastián apartó la mirada con rapidez, como si su rostro pudiera delatar un resentimiento guardado. Dio unos pasos medidos hacia la mesa. Sobre ella, recipientes de cobre brillaban con la pátina del uso. «Sirvienta», dijo con voz grave, carente de toda emoción, «sirve el desayuno». Las palabras fueron un mandato helado. Esperanza se acercó con el corazón oprimido, pero llevó el bol de sopa con la firmeza de quien decide no ceder. Mientras lo colocaba, reparó en el temblor imperceptible de sus manos. Deseaba afirmar su propia fuerza frente a la autoridad brutal. Dentro de ella, un fuego contradecía el hielo de Sebastián. «No soy un objeto», se recordó. «Tengo nombre, tengo valor». Pero la etiqueta y el miedo social la empujaban a la obediencia muda. Una sirvienta sin voz. Atrapada entre un conde desolado y los muros que acogían sus fantasmas. Sebastián tomó la cuchara con gesto mecánico. Y al alzarla hasta sus labios, Esperanza vio un flash en sus ojos. Una chispa de furia contenida. De melancolía profunda. ¿Qué gritos interiores aguarda ese hombre?, se preguntó ella, mientras recordaba un añejo retrato en el que la antigua condesa, vestida de blanco, lo miraba con ternura. En su mente surgió un eco. «Siempre fuiste el mejor de los condes», hasta que el fuego te dejó helado. El conde terminó de comer sin una palabra más. Al dejar el plato vacío, dejó también un silencio tan opresivo que las manos de Esperanza se tensaron tras la barra de madera. Era como contemplar un precipicio emocional, debajo de la superficie glacial. Algo latía, un abismo de sentimiento recién herido. Mientras ella retiraba los utensilios, Sebastián la observó de reojo. En su mente resonaba una sensación contradictoria. ¿Por qué me inquieta esa muchacha? Ella no es cautela ni sumisión. En sus ojos hay fuego. Un leve sonrojo ascendió a las mejillas de Esperanza cuando sus miradas se encontraron. Ambos sintieron el estremecimiento. La sirvienta que se atrevía a desafiar su soledad. Y el conde al que nunca antes ningún rostro había osado calentar su corazón con tanta insolencia. El mayordomo irrumpió, interrumpiendo el instante. «Señor, don Federico Sánchez ha llegado para la audiencia». Sebastián asintió con un gesto seco y se volvió para recibirlo. En ese giro fugaz, Esperanza comprendió que su vida ya no pertenecería solo a ella. Estaba atrapada en la órbita de un hombre de hielo, cuyo calor interior desconocía cómo abrazar. Los pasillos de la mansión, antaño silenciosos y majestuosos, comenzaron a latir con un murmullo venenoso. Cada día traía consigo voces susurradas tras abanicos de encaje, risas sofocadas detrás de columnas y miradas cargadas de desprecio. Leonor, la prometida del conde, se movía como una sombra elegante, siempre alerta a cualquier tropiezo de Esperanza, dispuesta a convertirlo en espectáculo. Aquella mañana, mientras Esperanza barría el salón principal, escuchó el roce de unas faldas y luego un susurro cruel. ¿Crees que esa campesina tiene dignidad para servirnos? Su corazón se estrujó, pero mantuvo la escoba erguida. Cada palabra la marcaba como un estigma. Sirvienta de segunda. Invasora de un mundo que no le pertenece. El orgullo chillaba en su pecho, pero temía reaccionar. Había aprendido que la supervivencia exigía silencio. Leonor entró al salón con paso medido y detuvo su mirada en Esperanza. Sus ojos eran cuchillos,
fríos, precisos, afilados por el resentimiento. Tu lugar está en la cocina. Muchacha, musitó, no te confundas con la nobleza. Esperanza sintió un anhelo de gritar, de romper aquel velo de crueldad, pero en lugar de eso se inclinó con dignidad. Su mente, sin embargo, hervía. No soy inferior. Mi sangre late con igual fuerza. La venganza de Leonor no tardó en materializarse. Al día siguiente, un valioso jarrón de porcelana apareció colocado peligrosamente al borde de una mesa. Como un reto silencioso, mientras Esperanza pasaba, un criado cómplice la empujó ligeramente. Y el objeto cayó estrepitosamente al suelo. El estruendo resonó en los corredores, convocando a todos los presentes. Los ojos de Leonor brillaron con triunfo cuando señaló a Esperanza. Mira lo que ha hecho. Esta inútil jamás aprenderá. Un coro de risas se alzó. Algunas damas se llevaron las manos a la boca, intentando disimular la diversión. Inés, la ama de llaves, se acercó con aire desdeñoso. Limpia esto de inmediato y que no vuelva a suceder. Eres un desastre. Las rodillas de Esperanza temblaron. El polvo de la porcelana rota se incrustó en sus dedos mientras recogía cada fragmento. Sintió la mirada acusadora del mayordomo. La desaprobación gélida de los criados. Cada pedazo roto era una estocada a su dignidad. En ese momento, un susurro suave la confrontó. No te mereces esto. Era la voz de Marta, una joven doncella que, a escondidas, le dejó un pañuelo limpio. Un gesto pequeño, pero suficiente para recordarle que no estaba sola. Gracias, pensó Esperanza, recogiendo las piezas con cuidado. Al menos alguien cree en mí. Pese al roce de ternura, su corazón se hundía en el abismo de la humillación. Comprendió que el verdadero enemigo no era solo Leonor, sino un sistema que la definía por su sangre y su origen. Cada gesto de desprecio alimentaba su determinación. No permitiría que la arrastraran al olvido. Al caer la tarde, Esperanza regresó a su pequeña alcoba. Con manos temblorosas, abrió la única ventana y aspiró el aire fresco del crepúsculo. En el horizonte, la silueta de un bosque cercano parecía llamarla con un murmullo distinto al de la mansión. Un suspiro de libertad. ¿Cómo escapar de este infierno elegante?, se preguntó, acariciando el pañuelo que Marta le había entregado. Aquella noche, el jarrón roto no fue el único fragmento recogido. En el silencio, Esperanza reunió también los pedazos de su coraje. Forjó en su mente un propósito. El día que encontrara el corazón de aquel hombre de hielo, Sebastián, revelaría que el fuego más puro nace de las cenizas de la injusticia. La niebla matinal se deslizaba entre los árboles, dibujando siluetas fantasmales en el sendero que se adentraba en el bosque. Esperanza, cargando un canasto con agua para la cocina, había tomado aquel atajo para ahorrar tiempo. Sin embargo, un gemido desgarrador rasgó el silencio. El corazón se le encogió. No era el viento, era el dolor humano. Sigilosamente, avanzó entre helechos y raíces retorcidas. Allí, semihundido en la hojarasca, encontró al conde Sebastián. Su abrigo oscuro manchado de barro, el rostro contraído por la agonía, y una profunda herida en la pierna que sangraba con lentitud mortal. El mundo de Esperanza, aquel reino de humillaciones y susurros crueles, se desvaneció ante la urgencia de socorrer a un hombre al que todo le temía. Menos ella. Una luz de emociones la nubló. El miedo a desobedecer las órdenes de Inés. La incredulidad de hallarlo en tal estado. La rabia por su propia vulnerabilidad al verse responsable de su vida. Pero su instinto de supervivencia y compasión pudo más que el temor. Se arrodilló junto a él.
respirando con dificultad, y posó la mirada en esos ojos grises que siempre la habían helado. Ahora, inundados de dolor, imploraban ayuda. No debería estar aquí, murmuró Sebastián, con la voz quebrada. Aléjate. Esperanza apretó los dientes para no sollozar. Había experimentado la humillación pública, pero nunca el privilegio de que un conde la mirara suplicar. Con voz temblorosa, respondió: yo sé curar heridas. Deje que lo ayude. Mi señor. Sacó de su delantal un pañuelo limpio y lo empapó en el agua del canasto. Con manos firmes, presionó la tela contra la herida, deteniendo el flujo escarlata. Cada segundo que pasaba, el pulso de Sebastián se debilitaba, y ella sintió que su propia sangre hervía de adrenalina y temor. No puedo fallar. Mientras limpiaba la lesión, escuchó en su mente el eco de las risas de la mansión. Las burlas de Leonor, las órdenes de Inés. No te acerques al conde. Pero allí, a la intemperie, todo eso se transformaba en cenizas. Lo único real era el latido de aquel hombre en agonía, y el suyo. Desbocado de compasión, Sebastián, en medio de su dolor, provocó un estremecimiento de sorprendente vulnerabilidad cuando sus labios murmuraron el nombre de la antigua condesa. Aurora. Esperanza detuvo su acción y alzó la vista. Aurora era la sirvienta que había reemplazado a Constanza en una boda de conveniencia. Y en ese nombre, escuchó un eco de traiciones familiares, de sacrificios silenciosos y de amores prohibidos. Comprendió, por un instante, que ella también formaba parte de un destino tejido con mentiras y sangre. Bajo aquel dosel de ramas cubiertas de rocío, absorbiendo cada uno de sus suspiros, nació un puente de comprensión entre ambos. El conde, con los ojos entrecerrados por el dolor, buscó el rostro de Esperanza en la penumbra, y ella, a su vez, sintió la firmeza de su pulso contra el pañuelo. Un latido que, pese al espanto, traía consigo una chispa de humanidad. Cuando por fin logró incorporarlo, apoyándolo sobre su hombro, el sol rompió la bruma y acarició sus esfuerzos. Sebastián se aferró a su brazo, consciente de que en brazos de una sirvienta hallaba más calor que en todos los salones de la nobleza. Sus miradas se cruzaron. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que aquel acto de compasión trastocaría para siempre las reglas no escritas de la mansión. Al descender del bosque, los muros de piedra reaparecieron ante ellos. Impasibles. Cada paso retumbó como un juramento tácito. Esperanza no volvería a ser la misma. Y Sebastián tampoco.